Bueno, esta es la llantía número 7. Vamos a ver materia que es de equilibrio de mercado, precio máximo, precio mínimo y impuestos. Y un poco de subsidio, como para adelantar un poco. Ya resulta que eh, esta semana va a ser un ensayo de ayudantía y la próxima semana van a hacer un poco de materia. Quizás subsidio de nuevo, importación, exportación y arancel. Pero eso. El grupo general, además de los grupos general de por sección que tengo, porque yo tengo dos secciones, la A4 y B5, tengo un grupo general que tiene más de un año. Tiene como 600 integrantes, incluido más otros ayudantes también. ¿Qué es ese? Y partamos. Ah, la explicación de la materia de mercado se entiende mucho mejor con ejercicios y con gráficos, así que va a ser casi todo eso. Igual al final va a haber como sus dos o tres comentes, pero hasta el momento es eso. Tengo el chat, tengo la reacción, así que si tienen duda o consulta pueden levantar la mano o incluso será recomendable escribir en el chat también. Pero eso. Ya. Ejercicio uno. Suponga que el mercado de leche presenta las siguientes curvas de demanda y oferta. Señor, están diciendo que esta va a ser la curva de demanda. Esta es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. Determina la cantidad y el precio de equilibrio de este mercado. Además, calcula el excedente del consumidor, productor y total. Bueno, para esto, ¿qué hay que saber? Primero, vamos a volver a los temas que vimos en las primeras clases, que es el equilibrio de mercado, en competencia perfecta. Entonces, las condiciones para que una competencia sea perfecta, que los bienes sean homogéneos, que haya libre entrada y salida de oferentes o de productores en este caso, consumidores y oferentes tomadores de precios, o sea que existe la posibilidad de que los mismos oferentes o a partir de lo que consume el consumidor, valga la redundancia, puedan decidir los precios y la información perfecta y simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente la información va a estar clara y que el consumidor va a poder entenderla. Entonces, claro, el equilibrio de mercado es donde se intersecta la curva de demanda y la de oferta. En ese caso pueden haber dos términos importantes, que en este caso que por ejemplo si la curva ofrecida, o sea la curva demandada o la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, va a haber un exceso de demanda, lo que provoca una escasez. ¿Y qué pasa si pasa lo contrario, en donde la cantidad ofrecida va a ser mayor a la cantidad demandada? Va a haber un exceso de oferta, por lo que provoca abundancia. Entonces ahí uno puede decidir qué hacer para poder volver al equilibrio y donde no haya exceso de algo. Pero eso. Entonces, como nos piden también obtener el excedente del consumidor, productor y total, vamos a tener lo siguiente, que el bienestar o ganancia social es la suma de los beneficios que todos los participantes obtienen por el intercambio del mercado. Normalmente se puede decir como el excedente total, puede ser también la suma entre el excedente del consumidor y productor, etcétera. Pero ¿qué es cada una de esas cosas? El excedente del consumidor va a tener un valor marginal, que es la máxima cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por unidad del bien, que básicamente es similar a la utilidad marginal para adherir al consumidor, y donde el excedente del consumidor va a ser la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga. Y el excedente total de los consumidores es la suma de los excedentes de los consumidores individuales. Por ejemplo, yo en un mercado tengo, digamos, el excedente de Rolando y el excedente de Rafael. Entonces la suma de estos dos excedentes va a ser el excedente total de los consumidores. Como está para los consumidores, también va a estar para los productores, donde el costo marginal va a ser el costo adicional por unidad producida. Lo mismo que puede ser, lo mismo que se vio el anterior productor, el costo marginal. Tenemos el excedente del productor individual, diferencia entre el precio que recibe el vendedor y el costo marginal de producción del bien. Es lo mismo que tenía el productor, al menos el ejemplo. Y el excedente total es similar al del consumidor, que es la suma de todos los excedentes de productores individuales. Entonces, por ejemplo, gráficamente, el excedente total va a estar dado de la siguiente forma. Como les dije, va a medir el bienestar de la sociedad en conjunto y es la suma de los excedentes de los consumidores y productores. Y claro, vamos a tener, por ejemplo, aquí el equilibrio, ¿cierto? Ahí está este puntito de acá, va a ser el equilibrio, donde va a haber una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio.
Y eso se obtiene igualando ambas ofertas, o sea, ambas curvas, y desde el precio de equilibrio hacia abajo hasta que tope la curva de oferta va a ser el excedente del productor. Y desde el equilibrio hacia arriba hasta que tope la curva de demanda va a ser el excedente del consumidor. Pero eso hasta el momento. Aún no realizamos el ejercicio ni nada, no hacemos cálculo alguno. ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar para proceder a la realización del ejercicio? Ya, perfecto. Entonces, quedó claro, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, voy a seguir. Ujú, ujú. Ya. Ahora hagámoslo. Voy a crear una nueva hojita. Ya. Voy a copiarme la oferta. Es 130 menos 3Q. Era 130, 170. No, 170, perdón. Y 20 más 2Q. Por enunciado nos dicen al tiro, nos dijeron al tiro que esta era la curva de demanda y esta la de oferta. De igual forma, en este caso los ejercicios están realizados de P en términos de Q, pero también existen ejercicios de Q en términos de P. Ambas realización debe entregar el mismo resultado. Pero en este caso vamos a hacerlo acorde a lo que nos entregó el coordinador, que es P en términos de Q. Ya siguiente, en caso de hacer una ayudantía aparte, la mayoría de ejercicios van a estar de Q en términos de P, pero es lo mismo básicamente. Mm. En este caso, ya tenemos una curva de demanda, ¿cierto? Y una curva de oferta. Y nos piden encontrar el equilibrio. ¿Cómo se obtiene el equilibrio? El equilibrio es igualando ambas curvas de oferta, de demanda y de oferta. Menos 3Q es igual a 20 más 2Q. Voy a pasar todo lo que sea Q a la derecha y todo lo que sea numerito a la izquierda. 170 menos 20 es igual a 2Q más 3Q. Y esto sería 150, ¿cierto? Es igual a 5Q. Y claro, esto es da que Q es igual a 30. Entonces, nuestra cantidad de equilibrio en este caso es 30. Bueno, te aquí con un solito. Me gusta cómo está escrito. Cantidad de equilibrio. Y claro, ahora nos falta obtener el precio de equilibrio. ¿Y cómo se hace en este caso? Reemplazando la Q en cualquiera de las curvas de oferta o demanda. En cualquiera de esas dos se obtiene el nuevo P. En este caso yo voy a realizar por la más fácil, que para mí es la curva de oferta, porque tengo que hacer menos cálculo. En este caso, Q es igual a 30 en la P de oferta. Va a ser algo como P 20 más 2 por 30. Y esto me da un total de 20 más 60 y esto es igual a 80. Entonces, P de equilibrio va a ser igual a 80. ¿Alguna duda de cómo obtuve el equilibrio? Básicamente lo único que hice fue igualar las curvas. Ya. Entonces, como no hay dudas, voy a seguir.
Entonces, básicamente voy a empezar a graficar. Básicamente ya nosotros ya tenemos el equilibrio. Y el equilibrio va a ser cuando Q es 30 y P es 80. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos graficar directamente las curvas, al menos la curva de oferta que imparte en el 0, 0, o no sabemos dónde cuándo empieza la oferta de demanda, o sea, la curva de demanda. Por lo que debemos encontrar los límites. ¿Y cómo se hace los límites? ¿Cómo se encuentran los límites en este caso? Yo lo que hago es hacer una variable de cero y despejar la otra, básicamente. En este caso, si yo por ejemplo hago que Q es 0, voy a hacerlo aquí al ladito, aquí arribita mejor dicho. Q es 0, si hago que Q es 0, en P de demanda va a ser 170 nomás, menos 3 por 0 que es 0 básicamente, y en de oferta va a ser 20. Entonces, digamos, mi curva de demanda va a partir en 170 igual a P, y va a terminar en un Q, y mi de oferta va a partir en 20 y va a terminar en el infinito. No se sabe, o sea, da lo mismo, se puede calcular, pero da lo mismo. Y esto, aquí, este puntito de acá va a ser mi equilibrio, en donde P es 30, o perdón, P es 80 y Q es 30. Igual necesitamos saber cuánto es esto, a ver, para tener el gráfico completamente bueno. Entonces, si yo hago que P es 0, entonces, si hago que P es 0, aquí va a ser Q dividido 170,3, y eso es aproximadamente 100, o sea, sería 56 creo. 170 dividido 3, 56,66. Y este punto igual se puede obtener, pero da lo mismo. De hecho, no vamos a obtener el de acá, vamos a obtener el de acá. Pero da lo mismo, no se usa. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es obtener lo excedente. Como le expliqué anteriormente, desde el equilibrio hacia arriba es el excedente del consumidor y del equilibrio hacia abajo es el excedente del productor. Y ya si quieren verlo de otra forma, desde equilibrio hasta la primera curva que tope hacia arriba, excelente el consumidor, porque claro, desde aquí hacia arriba la única curva que va a topar va a ser la curva de demanda. ¿Cómo saqué el 56, mano? Lo que hice, perdón, no lo anoté, que hice P0 y lo reemplacé en ambas, ¿cachai? Si P0, por ejemplo, la de demanda, va a quedar 0 es igual a 170 menos 3Q, lo que es 3Q es igual a 170, y esto va a ser que Q es igual a 170 sobre 3. Y esto da 56,6. 6, 6, y así. Obviamente para la demanda, porque el tope que es que en el eje es el de la demanda. La de oferta no va a topar en el infinito, va a topar en el eje negativo, en el Q negativo, pero nosotros no tomamos en cuenta eso. No sé si se entendió. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Para obtener lo que siente el consumidor, como les dije, podemos parar en el equilibrio y si vemos hacia arriba, la primera curva que va a tocar desde el equilibrio hacia arriba, así, va a ser la curva de demanda, ¿cierto? Entonces, entre el equilibrio y la curva de demanda va a estar el excedente del consumidor. Y de la curva hacia abajo, la primera curva que va a topar va a ser la del productor, o la curva de oferta, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, entre la curva de oferta y el equilibrio, esto de acá, va a ser el excedente del productor. Entonces, excedente del consumidor, excedente del productor. Y claramente en la A nos pidieron obtener eso. Mira, de hecho, coloqué la hoja, ¿o no? Ah, no, está bien. Nos piden excedente del consumidor, productor y total. Y graficar. Ya graficamos. Falta únicamente el excedente. Entonces, hacer excedente del consumidor va a ser 170 menos 80
por 30 por un medio. ¿Se dan cuenta? Lo bacán, o sea, entre comillas, bacán, de esta unidad es que los cálculos matemáticos son puras áreas de figuras geométricas conocidas. Triángulo, rectángulo, cuadrado incluso. ¿No? Círculo no he visto, es muy raro. Pero triángulo, rectángulo y cuadrado. Entonces, ni siquiera hay que saberse la fórmula, lo mejor es deducirlas. Entonces, sería 180 menos, o sea, 170 menos 80, esto es 90, si es 90, por 30 por un medio. Entonces, esto me da 90 por 30 por 0,5. 1350. El excedente del productor va a ser algo similar, va a ser 80 menos 20 por 30 por un medio. Entonces va a ser 60 por 30 por 0,5, 900. Entonces el excedente total va a ser 1350 más 900. 2250. Y con esto listo tenemos el inciso A. No sé si hay alguna duda o consulta con todo lo que acabo de realizar. Este ejercicio afortunadamente tiene inciso A e inciso B nomás. Los que vienen igual tienen un poco más. Pero hasta el momento este es el primero. ¿Quedó todo claro? Mm. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, voy a seguir. Deme un segundito, voy a poner un poquito de pausa a la grabación. Me demoró nada. Ahora sí, ya. Entonces tenemos lista la parte A, que nos pedían cantidad y precio de equilibrio de este mercado. Además, calcula el excedente del consumidor, productor y total. Entonces, vamos a ver lo que nos falta. ¿Qué nos falta para este? Suponga que el gobierno decide imponer un precio mínimo de P igual a 100. Determina el exceso de oferta que se producirá, además del excedente del consumidor, productor y la pérdida de eficiencia. Aquí tenemos dos cosas nuevas, que es pérdida de eficiencia y exceso de oferta. Aunque el exceso de oferta es lo mismo que se vio en las primeras unidades. Entonces, tenemos que hay que saber. Primero vamos a tener que saber qué son las distorsiones. Se verá ahora qué es lo que ocurre con el equilibrio cuando existe algo que saca a la sociedad de dicha situación inicial. Se observará que la gran mayoría de las distorsiones tienen impacto en el bienestar. No obstante, se trata de un análisis de equilibrio parcial. Pero lo relevante será identificar los cambios en el excedente o en la valoración y los costos variables, lo que permitirá discernir si se trata de medidas favorables o desfavorables en el mercado. Cabe destacar que cuando estamos en equilibrio no hay distorsiones. Si se le aplica un precio máximo, un mínimo, impuesto, subsidio, importación, exportación, es una distorsión porque causa cambios en los excedentes. O claro, distorsión no quiere decir que sea algo malo. Por ejemplo, puede que aumente el excedente del consumidor, pero disminuye el excedente del productor. Puede que aumente el excedente del productor, que disminuye el excedente del consumidor. También puede que haya pérdida de eficiencia, que hay algo que se pierde que no se lo lleva ni el consumidor ni el productor. Pero eso, más que nada. ¿Qué hay que saber? El control de precios. Ocurre cuando los responsables de la política económica creen que el precio del mercado de un bien es injusto para los compradores o vendedores. Entonces, por ejemplo, si hay un bien que se vende muy caro, los responsables de política económica van a creer que ese precio de ese bien es injusto para los consumidores. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un bien que se vende muy barato? Los responsables van a creer que ese precio es injusto para los productores. Entonces, fijación de un precio mínimo. En el caso particular del anterior, es el mercado del trabajo, que significaría la fijación de un salario mínimo. En tal caso, al existir la obligatoriedad de remunerar a los trabajadores al salario mínimo, ocurrirán dos efectos. Entonces, claro, una cosa para diferenciar es que, por ejemplo,
El precio mínimo siempre va a estar sobre el equilibrio y puede ser algo que beneficie, entre comillas, a los trabajadores, a los productores. El precio máximo es algo que va a estar bajo el equilibrio y va a ser algo que puede beneficiar incluso a los consumidores. En este caso, están diciendo que la fijación de un precio mínimo, o sea, van a fijar un sueldo que va a estar sobre el equilibrio, y digamos el equilibrio es de como de 300 lucas, pero el precio mínimo de 326.500. Entonces, este precio va a generar una cantidad demandada, que en este caso sería un trabajo demandado, por decir algo, que el trabajo igual puede contar como cantidad, y un trabajo, una trabajo o una cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, cuando la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, va a haber un exceso de oferta, que en este caso, si lo vemos en relación al trabajo, va a haber desempleo. Pero eso. Ah, claro. Y si nos vemos con los gráficos, normalmente el excedente del consumidor antes era este de acá, este es el área de entre A, B y C, y el excedente del productor era el área entre F, D y E. Pero ¿qué pasa? Con el precio mínimo, el excedente del consumidor disminuyó únicamente A, el excedente del productor aumentó un poquito, no mucho, que va a ser este trapecio más o menos raro de acá, que es entre B, F y D, y la pérdida social va a ser C y E. Y se dan cuenta, la utilidad social o el excedente total, por decirlo de alguna forma, disminuyó. Ya no toman en cuenta la pérdida social, es únicamente el excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces, ¿qué ocurre esto? Por ejemplo, si los vemos al mismo tiempo, si hay más trabajadores que trabajo en la empresa, claramente hay desempleo, porque a ver, están ofreciendo más de lo que hay, ¿cachai? Pero eso, no sé si hay alguna duda o consulta con lo que acabo de explicar del precio mínimo. ¿Quedó claro? Asumiré que los dedos arribita, los pulgares, eso es porque quedó claro. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, copié y pegué la PPT, creo. Creo que se me olvidó eliminar. Ya sí, la había duplicado. Pero como está precio mínimo, también está precio máximo. El precio máximo es el precio legal más alto al cual se puede vender un bien. Va a generar escasez. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos, las zapatillas, por ejemplo, la Air Force One. Ya, el precio, normalmente ahora mismo están a 122 lucas. Cuando la primera que me compré estaba a 60, entre 60 y 70, fue en el 2020. Entonces, claro, si por ejemplo, imagínense que ya el dueño de la tienda retail, por ejemplo, como que no pesca la tienda Nike, dice, ya yo voy a vender las zapatillas Air Force One a 80 lucas. Entonces, claro, van a haber muchos compradores que van a querer comprar eso, pero va a haber poco stock. Entonces, claro, si hay más consumidores y poco stock, va a haber un exceso de demanda, o sea, va a generar escasez. Va a haber mucha gente que quiere demanda, pero hay poquito cantidad de bienes para poder dárselos todos. Pero eso. El precio máximo no tiene sentido fijarlo sobre el equilibrio, por lo mismo que expliqué. Lo que motiva la fijación de precios es que el precio de mercado es muy alto y que el mercado no se ajusta automáticamente, ya que no cumple con el objetivo de asegurar un nivel de consumo a los consumidores. O sea, claro, eh, el mercado en teoría se regula solo, pero claro, cuesta mucho y no se hace automático. Entonces, por eso fijan los precios. Y claro, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, el gobierno decide fijar un precio máximo a las vacunas de influenza y se dieron cuenta, a diferencia del precio mínimo, el precio máximo está bajo el equilibrio. Está acá, está acá. Y el equilibrio está acá. Entonces, claro, el precio máximo lo que hace es disminuir un poco el excedente del productor, aumenta un poco el excedente del consumidor, pero aún así hay pérdida.
y la pérdida es lo que, lo que nadie se lleva. Y claro, si lo vemos igual en gráficamente, con la tablita al lado, el excess del consumidor, al igual que el gráfico anterior, es esto de acá, el del productor es esto de acá. Pero ahora, cuando hay precio máximo, el excedente del consumidor pasa a ser esto de acá, este trapecio de acá. El excedente del productor pasa a ser esto de acá. Y la previa social pasa a ser esto de acá. Y claro, como le dije, cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, lo que genera es escasez. Pero eso. ¿Hay alguna duda o consulta con eso? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos pedían? Supongo que el gobierno decide imponer un precio mínimo de igualación, determina el exceso de oferta que se producirá, además del excedente del consumidor, productor y la pérdida de eficiencia. Graficar. Entonces vamos a sacar una nueva hojita de acá, página. Voy a copiarme el gráfico, este de acá. Voy a colocarlo acá. Entonces creo que voy a agrandarlo un poco. Yes. Entonces voy a cambiar de color. Uy, voy a borrar esto. Y ahora el precio máximo me dijeron que P era igual a 100, ¿cierto? O sea, el precio mínimo. Entonces el precio mínimo va a estar, digamos que va a estar por acá. Voy a trazar una línea. Hay que decir que sí. Entonces, primero para ver cuál es el exceso de oferta que entrega, debemos reemplazar este P en las curvas de oferta y demanda. En este caso, me acuerdo que la curva de demanda era 170 menos 3Q y la de oferta era 20 más 2Q, si no me equivoco. 20 más 2Q, sí, perfecto. Entonces, ¿era menos 2Q? No, mira, es más, ¿viste? Es más. Lo anotaste como menos. Ya. Entonces, se borra, literal. Ya, entonces, yo evalúo SP acá y acá. Entonces, vamos a hacer 100 es igual a 170 menos 3Q, 100, 20 menos, o sea, más 2Q. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pasar el 170 restando, o mejor dicho, voy a pasar el 3 para la izquierda y el 100 para la derecha. Va a quedar como 3Q es igual a 70. Y esto va a dar 23,3 aprox. 70 y dio 3. Sí, 23,3. La cantidad demandada va a ser 23,3. Y la cantidad ofrecida va a ser 80. Va a ser 80, perdón. Va a ser igual a 2Q. Y esto va a ser cantidad ofrecida. Va a ser 40. Entonces, directamente tenemos esto de acá. Esto de acá. Donde mi cantidad ofrecida va a ser 40. Y mi cantidad demandada va a ser 23,3. ¿Y por qué eso? Si dan cuenta, aquí primero topa en la cantidad en la curva de demanda y luego topa la curva de oferta.
Entonces, si topa primero la curva de demanda, claramente puede haber exceso de oferta. Y si topa primero la curva de oferta, puede haber exceso de demanda. Entonces me piden el exceso de oferta. El exceso de oferta, en este caso, es la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Que en este caso es 40 menos 23,3. Y 23,3, eso es 40 menos 16,7. Sí, te piden precio mínimo. Y el precio mínimo está sobre el equilibrio. Ahí está. Precio mínimo. No hay de qué. Entonces, 16,7. Ahí está. Igual, claro, el 23,3 periódico, pero lo dije con un puro decimal. ¿Y qué más me pedían? Excedente del consumidor, el productor y la pérdida de eficiencia. Ya. Ya tenemos el gráfico. Sabemos que mi excedente del consumidor ahora va a ser esto. Y mi excedente del productor ahora va a ser todo esto. Y la pérdida de eficiencia va a ser esto. Entonces voy a remarcarlo con otros colores para que se entienda mejor. Con verde va a estar el excedente del consumidor. Con azul, perdón, aquí, con azul va a estar el excedente del productor. Y con morado, este estilo de morado, va a ser la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener el excedente del consumidor, que va a ser 170 menos 100 por 23,3. Ojo, porque ya no toman el 30, toman 23,3 por un medio. El excedente del productor es un trapecio, pero sale mucho mejor, ¿cómo decirlo? Sumar áreas. Ah, el exceso de oferta, mira, fíjate, si te fijas, el precio mínimo, yo lo que hice fue evaluarlo en ambas curvas. Si te das cuenta, primero el precio mínimo va a topar en la curva de demanda, ¿cierto? Y va a generar una cantidad demandada. Luego va a seguir y por último va a topar en la curva de oferta. Va a generar una cantidad ofrecida. Entonces, el exceso de oferta va a ser esto de acá, que va a estar entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Básicamente se puede ver así. Va a ser esto de acá. Cantidad ofrecida, cantidad demandada. ¿Y cómo se obtiene el exceso de oferta? Restas la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Y así te da en total 40 menos 23,3. Sí, básicamente es como que ofrecen 40 y compran 23. Como que compran menos de lo que ofrecen. O mejor dicho, ofrecen más de lo que compran. No sé si se entendió la cero. No sé si te quedó más claro. Ya, perfecto. Mira, y lo mismo puede pasar en el caso de un precio máximo. El precio máximo va a estar bajo el equilibrio y va a topar primero en la curva de oferta. Digamos, ponte tu precio máximo de 40. Aquí va a estar 40, perdón. 40 va a estar acá. Va a topar primero en la curva de oferta y en la curva de demanda. Va a generar una cantidad ofrecida y una cantidad demandada. Si la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, hay exceso de demanda. Y eso se llama escasez. ¿Y cómo se obtiene la escasez? Restando la cantidad demandada con la ofrecida. Ahí te dice un complemento para el otro tipo de materia. Ya. Entonces, como le decía, el excedente del productor es un trapecio feo. Pero yo lo que hago es dividirlo en dos figuras conocidas. En este caso, un rectángulo o cuadrado y un triángulo. ¿Y cómo hago eso? Yo veo
y veo que la cantidad demandada también va a topar la curva de oferta. Entonces, si yo evalúo esta cantidad en la curva de oferta, me va a generar un precio. Entonces, voy a hacerlo por acá. Si P es 23,3, entonces en curva de oferta, entonces va a ser 23,3 es igual a 20 más 2Q. Creo, no, mentira, no 23. Es P es igual a 20 más 2 por 23,3. Ahí sí, perdón. Que sería 46,6, 66,6. Creo. A ver, que lo estoy sacando mentalmente. 46, 6. Sí. Entonces, el excedente del productor va a tener dos áreas, que en este caso va a ser un rectángulo, 100 menos 66,6 por 23,3 más, y ahora el triangulito, que es 66,6 menos 20 por 23,3 por un medio. Y si calculo todo eso junto, va a ser 100 menos 66,6 por 23,3, 788,22 más 76,6 menos 20 por... Espérate, lo hice bien. Creo que... Sí, a ver, de nuevo. 100 menos 66,6 por 23,3. Ya, sí está bien. 76,6 menos 20 por 23,3 por 0,5. 542,89 más 778,22. Y esto da 1321, ese número es chistoso. Casi lo digo. Y el excedente del consumidor que se me dio a obtenerlo, 170 menos 100 por 23,3 por 0,5. 800 y nos piden el total, ¿cierto? No, nos pedían la pérdida de eficiencia. Y la pérdida de eficiencia es ese triángulo moradito, que en este caso es eh, 100 menos 66,6 por 30 menos 23,3 por un medio. 100 menos 66,6 por 30 menos 23,3 por 0,5. Da ciento tanto, coma 89. Y claro, la suma de todo, claramente por tema decimales no va a dar exacto. Si yo sumo el excedente, excedente total, que es la suma de estos dos excedentes, más la pérdida de eficiencia, me daría a dar
el excedente total anterior, que es este, de acá. ¿Saben qué? Voy a sumarlo. A ver, 815 más. Claramente por tema de decimales, que yo me salté los decimales porque son decimales periódicos algunos. Esto me da, en total, la suma de todo, 2248. Y claro, por margen de decimales, no da lo exacto de 2250. Pero es lo mismo, básicamente. Pero eso. ¿Hay alguna duda con la AB, que es el precio mínimo? ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Ya. Siguiente ejercicio. Ya lo mismo. Supongo que las siguientes curvas de demanda y oferta son estos. Teme la cantidad y el precio de equilibrio de este mercado. Además, calcula el excedente del consumidor, productor y total. Ya. Lo mismo de siempre. La pregunta es, no se los voy a calcular igual. Tengo que. Literalmente, es mismo tipo de ejercicio, pero hay que hacer lo mismo de la. Básicamente, siempre les van a pedir esto. Te pueden pedir, incluso he visto ejercicios que te piden precio máximo, precio mínimo, impuestos, subsidios, importación, exportación, importación con arancel. Eso así de seguido. Ya, el tiro. Ya, a ver, espérate, creo que me equivoqué. Creo que aquí no era 111, dije el número. Ah, no, sí, sí, era 111, estoy bien. Ya, básicamente, hacemos el equilibrio nuevamente. P de demanda es igual a 8000 menos 25Q. P de oferta, 500 más 5Q. Lo igualo, 8000, 7500, 30Q. Y esto da que Q es 250. Y si yo evalúo Q en cualquiera de las curvas de oferta, por ejemplo, en P de oferta, va a ser 500 más 5 por 250, 1750, el pre de equilibrio. Entonces, en el gráfico ya tenemos Q de equilibrio y P de equilibrio. Nos falta encontrar los límites de las curvas. Si P es cero, en Q de oferta y en Q de demanda, perdón, en Q de oferta va a actuar de la siguiente forma. En, ¿cómo se llama esta cosa? En de demanda va a ser 25Q es igual a 8000. Y esto es, déjame ver cuánto es. Perdón, está 8000. 8000 dividido 25 da 320. Y en de oferta
Da negativo. Da -100. Si Q es 0, P de demanda va a ser 8000 y P de oferta va a ser 500. Entonces los límites del gráfico van a ser los siguientes. Va a ser, va a ser así, algo así y así. Aquí va a ser 8000, aquí va a ser 500, este de oferta, este de demanda, no se olviden de eso. Y el tope de la curva de demanda con el eje de Q va a ser 320. Y este va a ser el equilibrio de acá. Con P en 1750 y Q 250. Y tenemos lista la. Ah, no, todavía no. Falta el excedente. El excedente del consumidor va a ser 800. Va a ser esto de acá. 800. O sea, perdón, 8000 menos 1750 por 250 por un medio. El excedente del productor va a ser 1750 menos 500 por 250 por un medio. Entonces, 8000 menos 1750 por 250 por 0,5. 781.250. Productor lo mismo. 1650 menos 500 por 250 por 0,5. 156.250. Ya, perfecto. Y el excedente total es 781.250 más 156.250. 781.250. 937.500. Voy a verificar si está bien. Ah, es la pauta que mandó el coordinador, no lo calculó. La mi abuela. Ya, pero asumiré que está bien. Entonces, esta es la, si dan cuenta, lo mismo que la primera parte del ejercicio anterior. Entonces, ahora, sigamos. B. Supongo un impuesto ad valorem aplicado al productor cuya tasa es del 25%. ¿Cuánto se transa en en este equilibrio con impuestos? Ya. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración en el tema del ejercicio. Cuando la función es Q en función de P, o digamos, por ejemplo, este caso sería como, no sé, Q es igual a 500 menos 2P, por decir algo. En este caso, el impuesto es aplicado al precio del producto, al precio del agente económico. En este caso, si te dicen el impuesto aplicado a las ventas, ¿quién vende? El productor. Eso quiere decir que el impuesto va al precio del productor. Pero en este caso, como el precio es toda esta función, se le aplica el impuesto a toda la función. Ese porcentaje se le aplica a todo esto. Como por aclararlo. Ya. ¿Cuánto se transa en este equilibrio? Con impuestos. Impuestos en el modelo de oferta y demanda. ¿Qué efecto tiene la aplicación de un impuesto en un mercado perfectamente competitivo? El impuesto que analizaremos es a la compra y venta de bienes y servicios, de forma indirecta. El impuesto se le puede cobrar al productor al consumidor, lo que voy a explicar. Puede ser por un monto fijo, por ejemplo, aquí en 50 pesos por cada bonobón,
O un porcentaje, 19% por cada bono. El IVA, el 19%, por ejemplo. El impuesto genera una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor. Mercado de los cigarrillos. Si se realiza un impuesto a la producción, la curva de oferta es la que aplica el impuesto. Y si le aplica el consumo, esa es la curva de demanda del impuesto. ¿Y cómo se calcula el impuesto? Es el precio de la demanda menos el precio de la oferta es igual a T. Y claramente el impuesto va a ser mayor o igual a cero. No puede ser cero porque no tendría, si fuera cero tendríamos un equilibrio. Pero eso. Entonces, el impuesto de bienestar. Se produce una pérdida recuperable de eficiencia, que es lo mismo que estamos obteniendo eh, aquí, por ejemplo. También va a haber. O pérdida social, que es PS. El gobierno genera ingresos fiscales o recaudación fiscal. Entonces, a partir del impuesto, lo que va a pasar va a ser que esto de acá va a ser el excedente del consumidor, esto de acá va a ser el excedente del productor, y esto de acá va a ser lo que se va a recaudar al fisco, el ingreso fiscal. ¿Se dan cuenta? Aquí también está la T de tax, ahí está el subsidio. ¿Cuánto es el precio de demanda menos el precio de oferta? Y aquí hay un ejemplo. Mercado de la carne vacuno, el gobierno con el fin de disminuir el consumo de carne aplica un impuesto de 10% por kilo. O sea, de 10 pesos por kilo transado. Entonces, claro, como les dije, el excedente del consumidor, o sea, del consumidor va a ser únicamente A después del impuesto. El excedente del productor va a ser F después del impuesto. La recaudación fiscal va a ser el área entre B y D, este rectángulo feo de acá. Y la pérdida social, lo que nadie se lleva, al igual que en precio máximo, precio mínimo, va a ser C y E. Y ahora el tema, que de hecho es similar a lo del comente, de un control. ¿Cómo se distribuye la carga tributaria? La carga del impuesto será mayor sobre el agente económico que tenga la curva con menor elasticidad precio, o sea, más inelástica. ¿Se dan cuenta? Como esta curva es un poco más empinada que la curva de oferta, el consumidor es el que paga más. Como la curva de oferta es más empinada o más inelástica que la curva de demanda, el productor es el que paga más. Y aquí están los ejemplos de cuando es perfectamente elástico o inelástico. Este es perfectamente inelástico. Va a ser de aquí. Perfectamente inelástico. Para oferta también. Aquí lo mismo. Perfectamente elástico. Claramente este, el de la oferta, el que va a pagar más. Y aquí el del consumidor que va a pagar más. Pero eso. Uy. Entonces, veamos cómo realizarlo. Ya hasta falta poquito. Ya. De hecho, voy a hacer algo, de un segundito. Que esto igual lo voy a mandar hacia arriba. No sé por qué lo escribí por separado. Porque también son parte de. Ya, voy a escribirlo. Voy a pegarlo como por acá. Porque lo vamos a usar después. ¿Se pegó la transmisión? ¿O la siguen viendo bien ustedes? ¿Se ve, cierto? ¿Se ve si yo muevo el bloque de imagen? Ya, entonces se pegó. Deme un segundito. Ya se pegó. Voy a dejar de puedo pausar la grabación. Ahora sí, después de un errores técnicos, espero que no vuelva a pasar, podemos seguir con el ejercicio. Entonces, claro, nos piden cómo está, cuánto se transa en este equilibrio con impuestos. Entonces, para saber cuánto se transa con equilibrio con el impuesto, hay que saber qué Q entrega el impuesto, qué Q es el Q transado. En este caso, ¿dónde está el gráfico del impuesto? Esto de acá, el impuesto está acá, por ejemplo, si se dan cuenta, el impuesto topa esta curva y genera un Q, que es 70,
Y si topo, este es el precio de la demanda. Si el precio de la demanda topa la curva de demanda, va a generar un Q. Y si este precio de la oferta topa la curva de oferta, también va a generar el mismo Q. Y esto se refiere con cuánto se transa. A esta cantidad transada. Uy. Ya. Entonces, directamente yo lo que voy a hacer va a ser calcularlo. Como les dije, a diferencia del otro ejercicio, este tenemos una función de P en función de Q. En este caso, el impuesto se le aplica a toda la función. Si fueras una función de Q respecto a P, algo así, entonces el impuesto se le aplica únicamente al precio. Pero en este caso nos están diciendo que el impuesto es al productor de un 25%. Lo que tenemos que hacer es P es igual a 500 más 5Q. ¿Por cuánto? Por el porcentaje que es 25%. Pero se les ocurra multiplicar por 0,25. Como incluye el total más el 25%, es, claro, 5 cuartos. ¿Cierto? Sí, 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 5 cuartos. O 1,25. Entonces, esto me da un total de P va a ser igual a 6,25 más 6,25 Q. Y ahora, esto lo utilizamos en el equilibrio. Entonces, el equilibrio era 8.000 8.000 menos 25Q es igual a 625 más 6,25Q. Va a quedar como eh, 7.375 es igual a 31,25Q. Y este desarrollo da un total de eh, Q va a ser igual a 236. Entonces voy a copiar el mismo gráfico porque vamos a utilizarlo. Bajar aquí el ladito. Entonces, digamos, el impuesto 25% tenemos un Q es igual a 236, ¿cierto? Entonces este Q va a topar acá y va a topar acá también. Pero ahora nos falta obtener cuáles son estos precios. Este es el precio de la demanda y este es el precio de la oferta. Nos falta obtenerlos. Mm. Ya. Entonces, eh, básicamente, para obtenerlos lo que hay que hacer es reemplazar este Q en la función de oferta y la demanda. Originales, ojo. Entonces, la función de demanda era 8.000. Un segundito. Y ahora sí, disculpen. Entonces, ahora es estos 25Q. Reemplazo el Q acá, que sería 8.000 menos 25 por 236. Y esto es, ya un segundito, 25 por, era 8.000 menos 25 por 236. 2.100. 2.100. Entonces, entonces el precio
de la demanda va a estar acá, 2100. Y el precio de la oferta es lo mismo, pero con el curva de oferta. Va a ser 500 más 5 por 236. Y esto va a dar 1680. Entonces, esto que estoy pintando de rojo va a ser mi recaudación fiscal. Y podemos tenerlo al tiro. Si de hecho, básicamente estamos respondiendo la C, la D y la E al tiro. Esto es 1680. Esta es la C, esto es la B, vamos a hacer la D. ¿Cuánto recauda el fisco? Es recaudación fiscal, va a ser 2100 menos 1680, que esto es la T de impuestos, por la cantidad transada, que es 236. Y esto es la cantidad transada. Entonces, casi si se dan cuenta, se cumple el T por QT. Entonces, 2100 menos 1680 por 236. Y el fisco recauda 99.120. Y ahora nos falta la pérdida de eficiencia, que es esta de acá. Pérdida social o pérdida de eficiencia. Entonces la E va a ser, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Ya va a ser pérdida social, va a ser 250 menos 236 por eh, la T, que es 2100 menos 1680 por un medio. Entonces, 250 menos 236 por 2100 menos 1680 por 0,5. Y la presión social es 2940. Y tenemos listo el ejercicio completo. Tenemos la C, la D y la E. Tenemos la A, que ya lo hicimos arriba, y tenemos la B. No sé si quedó alguna duda con esto. Porque te lo dicen Félix. Se me perdió. Ahí está. Suponga que el impuesto suponga un impuesto ad valorem aplicado al productor. ¿Y cómo se llama la curva del productor? La curva de oferta. ¿Cachai? También el impuesto obliga al consumidor. Ojo ahí. Ya. Me acabo de dar cuenta que el siguiente ejercicio incluye eh, tema de subsidio y eso lo van a ver en la siguiente ayudantía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a los comentarios. Y en la siguiente ayudantía ustedes verán subsidio igual. Así que vamos a los comentarios. Uy. Comenté. Quien pague los costos de un impuesto dependerá principalmente de la voluntad de los legisladores, ya que ellos deciden gravar a los oferentes o a los demandantes del bien. Esto quiere decir que los responsables de la economía van a decir, ya, este impuesto lo va a pagar más el consumidor o el productor. Consulta, ¿eso es verdadero o falso? Ya, Rolando dice que es falso. Ya, todos dicen que es falso. Perfecto. ¿Están en lo correcto? Falso. Los costos de un impuesto recaen sobre quien sea el agente económico que tenga la curva de demanda y oferta más inelástica, no importando quién pague el impuesto. Claramente eso es falso y aquí está la demostración gráfica, ¿cierto?
Pero eso, ¿quedó claro el comentario entonces? Con la explicación que les di anteriormente mientras realizaba el ejercicio. Ah, claro, igual para apoyar este ejercicio, vamos a ver quién paga más y quién paga menos. Porque nosotros no sabemos quién paga más o quién paga menos. Entonces, voy a hacer una cuestión aparte. ¿Quién? ¿Sobre quién recae? ¿Cae? ¿Quién más? ¿Sobre quién recae la carga del impuesto? Entonces, veamos la recaudación fiscal del consumidor y la recaudación fiscal del productor. ¿Qué les parece? Entonces, para el productor, o sea, el consumidor es 2100 menos el equilibrio, que es 1750 por, por 236. Entonces, 2100 menos 1750 por 236. El consumidor paga 82.600. Y el productor, 1750, ¿cierto? Porque es el equilibrio hasta el precio del productor, que es 1680 por 236. 1650 menos 1680 por 236. 16.520. Consulta, ¿sobre quién recayó más el impuesto? ¿El consumidor o el productor? Cri, 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 cri. Exacto, consumidor, ¿cierto? Y claro, tiene sentido con el comente. ¿Por qué dice? Los costos del impuesto recaen sobre quien sea el agente económico que tenga la curva de demanda y oferta más inelástica, no importando quién pague. En este caso, el impuesto se le aplicó al productor, pero quien pagó más fue el consumidor. Entonces, ahí está el sentido del comente. Vamos para el comente 2. Ah, perdón. ¿Quedó alguna duda o consulta de la explicación? Ya, perfecto. Todo bien. Ya, perfecto. Todo claro. Ya. Hoy viste. Este era subsidio. Comente 2. Es bien sabido que, por lo general, el establecimiento de un impuesto genera una pérdida recurrente de la eficiencia. Ello se debe a que quien recauda el impuesto, el Estado, hace un uso menos eficiente de los recursos que le podrían afectar a las propias personas. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Falso o verdadero. Veamos. Falso. La pérdida de eficiencia generada por un impuesto, cuando éste se aplica sobre un mercado perfectamente competitivo, no se debe a que el Estado hace mal uso de los recursos. Se ve que a que con la aplicación del impuesto se transa una cantidad menor en equilibrio y por tanto hay intercambios mutuamente beneficiosos que no se realizan. O sea, va a haber una pequeña cantidad que no se va a, no va a ser parte del intercambio. Entonces eso va a ser lo que se pierde. Ese es el motivo por el que se genera esta pérdida social. Básicamente, si nos vamos al gráfico de impuestos, es esto. Básicamente, digamos que el equilibrio va a ser, se va a transar con esta cantidad y no con esta. Entonces, esto va a ser lo que se pierde. Todo esto de acá. A eso se refiere el comentario. No sé si hay alguna duda, consulta con eso.
Ya, perfecto. Entonces vamos para el último comentario. Comentario 3. El excedente del consumidor siempre aumenta cuando se fija un precio máximo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Ya. Digo, lo han dicho verdadero. Veamos. Respuesta. Falso. ¿Qué se dice? Falso. No, siempre aumenta. Si bien el precio máximo es una política económica, yo pensé que era verdadero. Si bien es una política económica que busca establecer un techo al precio y que este sea más bajo que el precio perfectamente competitivo, esto busca favorecer a los consumidores y generalmente observamos un aumento en la acción del consumidor. Claro, se forma un trapecio. Pero puede ocurrir que el precio máximo sea demasiado bajo y no exista motivación para los productores vender este bien y servicio, por lo que la cantidad ofrecida sea muy baja. Esto puede hacer que finalmente la acción del consumidor se reduzca ante una imposición del precio máximo. Sí, eso es verdad. Entonces, claro, si vemos la gráfica, no sé, voy a hacer una gráfica aquí rapidito. Tenemos esto, ¿cierto? Entonces esto tiene oferta, demanda y digamos que el equilibrio va a estar acá. Eh, no la observa. El precio máximo siempre va a estar bajo el equilibrio. Pero están diciendo que el precio máximo puede ser muy bajito, muy bajito. Entonces, claro, va a ser tan bajo que los consumidores no van a querer vender. Entonces, si claramente no van a querer vender, no habrá exento del productor. Y si no hay exento del productor, no habrá exento del consumidor. Por exento del consumidor, no van a poder comprar nada porque los productores no van a querer vender nada, ¿cachai? Por eso, a eso se refiere el... Eso, siempre hay que pensar casos límites. Y hay que tener cuidado con los siempre. Hay que mucho cuidado con los siempre. Por ejemplo, en una pregunta de una por decían, los impuestos siempre generan pérdida social. Y claro, uno si ve únicamente mercado competitivo, eso es verdad. Pero la parte monopolio, los impuestos pigovianos o correctivos impiden la generación de pérdida de eficiencia, pues entonces eso no es, los impuestos no siempre van a generar pérdida, ¿cachai? Pero eso, no sé si hay alguna duda con el comenté. Ya, perfecto. Entonces, te podemos dejar terminada la ayudantía del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias por asistir.